7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Le invitamos para analizar el postdebate, las secuelas luego del debate del domingo último entre los candidatos finalistas del presidente Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. ¿Cuál es la lectura inicial que tiene Arturo Moscoso respecto de este debate? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, un debate que nos ha dejado, creo, un mal sabor de boca, porque realmente la profundización en propuestas de los dos candidatos fue escasa. Realmente no pudimos conocer a fondo cuáles son los planes de gobierno de los dos candidatos, que hubiera sido interesante, sobre todo por el nivel de indecisos que todavía tenemos, y en donde la mayoría fueron ataques, ¿no? Ataques, sobre todo desde la candidata de la Revolución Ciudadana, ¿no? Que fue con una actitud muy, muy agresiva. No sé si esa era la estrategia o si es que algo le molestó, pero realmente de una agresividad que rayaba ya en lo no sé, no negativo, ¿no? O sea, en los debates puede uno de los candidatos, los dos candidatos, ser agresivos hasta cierto punto, pero creo que aquí se le pasó un poquito la mano, ¿no? Ataques, descalificaciones, también Noboa hizo lo propio, no hay que desconocerlo, pero quizá dentro de esta lógica en que ataques iban y venían, quizá quien tuvo más capacidad de exponer sus planes y que no cayó en tantas provocaciones como sí lo hizo Luisa González fue Daniel Noboa, ¿no? No veo un claro ganador del debate, no creo que el debate haya aportado demasiado al conocimiento de los planes de los dos candidatos, pero sí nos ponemos a ver ya en términos generales, me parece que Daniel Noboa estuvo o salió un poco mejor parado, ¿no? ¿Por qué cree? Bueno, esto arrancó porque ese fue el formato, con la intervención de la candidata por la Revolución Ciudadana, y ella empezó atacando. Es decir, el ritmo inicial de este debate, más allá de esclarecer al menos los cinco ejes fundamentales: salud, educación, seguridad, gobernabilidad, economía, simplemente no se aportó mayormente, porque vinieron las acusaciones y las reiteraciones de las mismas acusaciones. Es decir, el país no ganó con el esclarecimiento de estos grandes temas. No, en absoluto, Miguel. Como decía, un debate que se centró más que nada en el ataque y en la descalificación, y que no aportó mucho a quienes veíamos el debate para determinar, ¿no es cierto?, qué opción es la mejor o la menos mala en ciertos casos. Pero, y que, a ver, es que aquí la lógica, Miguel, es que hay muy pocos votos en juego como para rescatar después de la primera vuelta, ¿no? Y esos votos seguramente ahora están muchos en la indecisión, ¿no? La idea era convencer esos indecisos que de los quienes votaron por otras opciones en la primera vuelta, o quienes votaron nulo o blanco. Y creo que ese objetivo no se logró por parte de ninguna de las dos candidaturas. Entonces no veo que este debate haya podido mover el tablero electoral de alguna forma, y es una oportunidad desperdiciada, porque el debate, como lo hablábamos previo al debate, ¿no?, podía ser una excelente oportunidad para romper este empate técnico en el que aparentemente están los dos candidatos, y que uno de los dos se destaque, ¿no? Que haya una actuación pues que pueda un poco inclinar la balanza
hacia uno de los, hacia el triunfo, ¿no? Y esto no sucedió, esto no sucedió. No creo que el debate pues haya aportado demasiado a obtener votos de esos sectores. Y ahora pues todo queda en la campaña y en lo que puedan hacer durante estas pocas semanas que nos quedan para la elección. Además, un debate que justamente está muy lejos del día de las elecciones y que lo poco que se pudiera rescatar del debate probablemente se vaya a diluir dentro de la campaña, ¿no? Otro aspecto interesante de los debates en el Ecuador, sobre todo, es el tema de tratar de posicionar, más allá de la discusión de ideas que fue escasa en este debate, ¿no? Alguna frase ingeniosa, alguna cosa que quede, que se viralice, porque más allá del debate en sí, es interesantísimo ahora con el auge de las redes sociales, pues la discusión alrededor del debate que se da en ese momento y el post-debate, ¿no? El análisis ya posterior de lo que dijeron los candidatos, de lo que pudieron, cómo pudieron haberse posicionado con respecto a ciertos temas. Y lo que nos quedó, ¿no es cierto?, es poco, ¿no? Si bien Luisa González se lanzó al ataque desde el principio, pretendió hacer o lograr una frase ingeniosa, pero le salió muy mal, ¿no? El tema de Novoa, no mientas, o que lo repetía cada una de sus intervenciones, no era una frase ingeniosa, era una frase más bien bastante pobre, y además que olía a copia de la famosa frase de Guillermo Lazo de Andrés, no mientas otra vez, ¿no? Entonces, creo que eso no le ayudó, más bien le perjudicó. Y no solo eso, Arturo, si me permites, no solo eso, repitió la frase de hace 40 años del candidato entonces, luego presidente ingeniero León Febres Cordero, cuando le dijo al doctor Rodrigo Borja, míreme a los ojos. Es decir, claro, lo más repetir lo mismo, y dicen que son la nueva política. Y lo más gracioso, Miguel, es que ni siquiera estaban al frente, ¿no? Estaban al lado. Entonces, ¿cómo quería que le mire a los ojos, no? Bastante desacertada la intervención ese pretendido posicionamiento de frases ingeniosas no le funcionó para nada. Y creo que a Novoa le funcionó un poco mejor en el tema de la rana René, ¿no? Y con dos aspectos muy interesantes en el debate. Daniel Novoa nunca cayó en la provocación de Luisa González, ¿no? A pesar de que estaba lanzada al ataque totalmente, siempre mantuvo la calma, mientras que Luisa González, al menos en dos momentos claves, se descontroló, ¿no? La primera, cuando reconoce que es la rana René, ¿no? Sin ningún ambaje. Y la segunda, cuando se lanza este comentario espantoso desde mi punto de vista sobre los venezolanos, reconociendo que valga la redundancia, a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, algo que Daniel Novoa se ha negado a hacer por el fraude más que comprobado y el robo de las elecciones en Venezuela por parte de este individuo, ¿no? Y esta diatriba que se lanza en contra de los venezolanos, ¿no? De los migrantes venezolanos, gente que viene huyendo de la dictadura que ella apoya, de su aliado, ¿no? En Latinoamérica, de este famoso socialismo del siglo XXI, tristemente famoso. Y que pues desconoce, ¿no? Desconoce todo el dolor, todo el sufrimiento que pasan estas personas para lograr rehacer su vida luego de salir huyendo de esta dictadura, ¿no? Algo horrible. Y más allá del impacto que a mí en lo personal me causó escucharle, realmente me quedé pasmado. Ese es el mensaje que tenemos sobre la actitud de esta señora, ¿no? Y tercero, y aquí viene lo importante ya en cuanto al debate en sí mismo, ¿a qué sector estamos hablando de los indecisos? Sector que quizá la votación más importante que estaba en juego, que sigue en juego, es la votación de Leonidas Issa. Y es una votación progresista, ¿no? Una votación que evidentemente
dentro de sus intereses, ¿no? En su gran mayoría probablemente estén las causas sociales, las causas de los derechos, las causas de defender, ¿no es cierto?, los derechos de la naturaleza, de las personas, etcétera, dentro de lo cual también está los derechos de los migrantes, ¿no? Y la crítica a la xenofobia. Y esta señora, ¿no?, pretende ubicarse más hacia el extremo, pero no al extremo de la izquierda, sino a la derecha, con un comentario xenófobo que probablemente a estas personas que veían una opción en Luisa González por ser de izquierda, pues simplemente les asustó nuevamente, y será votación o que vaya al nulo o que termine decantándose por Noboa, ¿no? Claro, fue evidente, como señala Arturo Moscoso. Por ejemplo, lo que hizo el presidente es fundamentarse en hechos. Incluso parte de lo que es de un proceso de investigación penal, el caso del caso Ligados, en donde se menciona con el sobrenombre, el presidente insistió con el sobrenombre de la candidata a la Revolución Ciudadana, es decir, leyó los textos que están desmaterializados en el juicio. En cambio, no perdió la cabeza la candidata de la Revolución Ciudadana cuando entró ya en la parte subjetiva al decirle, oiga, majadero. Entonces, lo de Rana René está en los chats, está en la investigación penal. Lo otro ya subjetivo. Sí, eso también es otro aspecto súper interesante, ¿no? Seguramente cuando le prepararon, es que es tan mala candidata que seguramente se pasaron preparándole, y luego esta señora se olvidó o confundió toda la preparación que se le pudo haber dado, porque sí se notaba que estaba preparada mucho mejor que en el debate anterior, de segunda vuelta me refiero. Pero claro, seguramente le dijeron, tú tienes que victimizarte en algún momento, porque tienes la ventaja, entre comillas, ojo, no estoy siendo aquí ni machista, ni mucho menos, de ser mujer frente a un hombre, y eso te pone en una posición en que cualquier cosa que pueda decir él, podrías tú utilizarla para victimizarte, ¿no? Eso pasa mucho, es la famosa falacia de victimización, en donde, y esto lo vemos en Ecuador mucho, ¿no? En donde cuando a una mujer se le critica no por ser mujer, ojo, esto es importantísimo, ¿no?, sino por sus actuaciones, ¿no? Dice o señala o se defiende, ¿no?, amparándose en una supuesta violencia contra la mujer, ¿no? Cuando lo que únicamente se está diciendo es ciertos hechos o ciertas cosas que esta persona pudo haber cometido. Esto lo vemos muy frecuentemente en nuestra política, y pues en el debate no fue la excepción. Y claro, ¿no? Además sale con un mensaje así también preelaborado. Se notaba claramente que era una estrategia elaborada para victimizarse y para hacerle aparecer a Daniel Noboa como que la estuviera atacando por ser mujer, ¿no? Con un tema adicional, metiéndose con la familia de Daniel Noboa de una forma bastante baja, ¿no? Entonces, sí, o sea, en términos generales, por eso decía al principio Miguel, creo que Daniel Noboa salió bastante mejor parado, porque no cayó en la provocación de estos ataques, muchas veces unos ataques muy feos, ¿no? Y que pues creo que más le perjudicaron a la candidata correísta que a Daniel Noboa. Ahora, de los hechos, las conclusiones de este debate, por ejemplo, el candidato presidente Daniel Noboa logró lo que ni siquiera desde las inquietudes periodísticas se había conseguido. El caso, en una entrevista con Fernando del Rincón de CNN, evadió la candidata de la Revolución Ciudadana, pero ahora sí, incluso sacó un papel y leyó seguramente lo que le dieron, que sí reconocía a la dictadura de Maduro. Entonces ahí entran más dudas e incertidumbre cuando ella finalmente dice, en el mensaje final dice, respeto a las libertades, repitió eso, pero se admira y va a reconocer a una dictadura que irrespeta todos los derechos humanos, libertades. Hay incongruencia. ¿Cómo va a respetar las libertades si está admirando a una dictadura como la de Maduro? Por supuesto, Miguel, eso es lo que señalaba antes, ¿no?
esta señora cae en la provocación de Daniel Noboa frente a la exigencia de que diga si apoya o no a Maduro, ¿no? Y finalmente lo termina reconociendo, como igual reconoció que era la rana René en estos chats que pretenden, o con los que se trataba de por tener un plan, ¿no? O se configuraba un plan para apoderarse de ciertas instituciones, políticas del Ecuador, como bien lo relevó el presidente Noboa en el debate, ¿no? Y cae, ¿no? Y dice, sí, vamos a reconocer al gobierno de Maduro, ¿no? Esto no era una sospecha, esto lo sabíamos, porque esta señora es absolutamente cercana a ese gobierno y toda la revolución ciudadana, ¿no? Venezuela es un modelo a seguir para esta gente. Pero, claro, se había negado a hacer una declaración al respecto, incluso en CNN con Fernando Rincón, pues Fernando Rincón fue muy duro con ella e igualmente terminó evadiendo la pregunta. Esta vez no lo hizo y lo reconoce sin ambajes, va a reconocer la dictadura, pero con este mensaje adicional que decía antes Miguel, que es espantoso, ¿no? El tema de sí para devolverle a los venezolanos que le quitan el trabajo a los ecuatorianos, algo así en breve resumen, ¿no? Una cosa horrible, minimizando, ¿no? El dolor y el sufrimiento que tiene esta gente de tener que abandonar su país, justamente huyendo de la dictadura que ella no tiene ningún problema en reconocer y en apoyar, ¿no? Y posicionando un mensaje xenófobo, espantoso, que en lo personal espero que le haya costado votos. Ahora, una cosa es tener relaciones con países que han colaborado, que están en el primer mundo como Estados Unidos, que con Venezuela. ¿Qué nos puede dar Venezuela para el Ecuador? Tal vez ayudar en el tema de seguridad, el G2 cubano que está en Venezuela, el tema de persecución a los críticos del poder en Venezuela, la detención que ha determinado crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Eso no es una imagen que pudiera asustar al Ecuador? Claro, o sea, el aliarse con dictaduras evidentemente le puede pasar factura en el concierto internacional al país. Eso es obvio, ¿no? Y Venezuela es una dictadura en toda regla. Se robaron las elecciones. Es una dictadura que utiliza, ¿no?, el mecanismo electoral para supuestamente legitimarse, pero en donde pues los otros partidos políticos y otros candidatos no tienen la menor opción frente al oficialismo, porque es el que controla todas las instituciones, incluida la institución electoral, ¿no? Y en el que el robo fue descarado, como bien lo han demostrado la oposición en Venezuela, liderada por María Corina Machado, ¿no? Y pues tenemos ahí a un gobierno, ¿no?, que persigue, que roba, ¿no?, que tiene a un pueblo en la miseria, y esta señora pues es su aliada, ¿no? Entonces eso creo que tenemos que tener muy en cuenta el momento que vayamos a votar, ¿no? Ahora, también de la experiencia se suele decir que un debate no gana el que más acusa o insulta, incluso metiendo a la familia, lo cual fue criticable, sino el que más convence a la gente con sus propuestas concretas y cómo piensa resolver y financiar esas propuestas en el país. Sí, de acuerdo. No necesariamente quien más ataca es quien mejor desempeño tiene. Y esto creo que falló la estrategia de González de principio a fin, ¿no? Seguramente quienes le prepararon le dijeron tienes que ir a atacar, ¿no? Y tienes que ir a atacar con todo, y si te atacan tienes que victimizarte en cambio, ¿no? Entonces, y Noboa, pues eso me pareció lo más interesante, ¿no? No cayó en la provocación, no cayó en la provocación en ningún momento. A él no se lo vio descontrolado. Luisa González tenía un rictus de enojo todo el tiempo, ¿no? A él no se lo vio descontrolado. Pudo, ¿no es cierto?, presentar con más claridad las propuestas que quería presentar. Pudo un poco contarnos también lo que ha hecho en ciertos temas que la otra candidata pretendía también descalificar o quitarle validez, ¿no?
Y creo que por eso decía desde el principio, ¿no, Miguel? Que me parece a mí que dentro de un debate en donde no se pudo profundizar demasiado en las propuestas de los candidatos, ¿no? De todas formas, me parece a mí que Noboa tuvo un desempeño mejor y pudo dar a conocer a los ecuatorianos más un mensaje ligado a lo que quiere hacer y lo que viene haciendo que la candidata González, ¿no? Y aquí hay una cosa adicional, esto es interesante también. González ya se compró o se puso al hombro, ¿no? El gobierno de Daniel Noboa de Rafael Correa como suyo propio, ¿no? Nuestro gobierno, decía, nuestro gobierno, ¿no? Es ya sin ningún tipo o sea, con toda claridad, ¿no? Con total claridad dijo que era su gobierno. Y eso implica que era su gobierno en lo bueno y en lo malo, ¿no? Un gobierno que al final terminó con sus principales líderes perseguidos o fugados o sentenciados, ¿no es cierto? Perseguidos por la justicia, no por la política, por corrupción. Un gobierno que despreciaba las libertades, un gobierno que perseguía a la oposición y a la disidencia, ¿no? Y un gobierno que era justamente parte de este socialismo del siglo XXI que tanta miseria ha traído a Venezuela, y vemos también sus efectos ahora en Bolivia, y que pues sobre todo ya de cara al debate, ¿no es cierto?, nuevamente asusta a los indecisos, ¿no? Porque la candidata correísta tiene este problema, ¿no? Su cercanía con Rafael Correa le puede dar apoyo en el correísmo duro, pero en el correísmo más blando, o quien no se declara correísta y que podría ver en eso una opción, ¿no es cierto?, cuando ve que está demasiado cercana a Rafael Correa, más bien se lo piensa mejor y dice quizá no valga la pena votar por una señora que tiene cuya figura tan polarizadora de Rafael Correa la tiene tan cerca, ¿no? Entonces creo que eso también le puede haber jugado en contra en el debate. No, incluso con contradicciones, si uno revisa, porque ese es el papel de la comunicación, revisar lo que dijeron, lo que dicen y cómo van a actuar. Ella primero dijo en este proceso que será su principal asesor, el prófugo de la justicia. Luego que ella será la que gobierne. Y luego somos el gobierno, es decir, una serie de contradicciones que sería bueno precisarlas. Y esto fue desde el comienzo, Arturo. Hoy publico una foto muy elocuente, Diario El Universo, en donde se ve desde el saludo el presidente sonriente y ella compungida, ella brava, o sea, aún ni empezaba el debate, pero ella ya iba con las armas listas. Sí, no, esa era la estrategia, ¿no? Para eso le prepararon, eso debió haberles parecido a sus asesores la mejor estrategia, entrar de entrada perdón la redundancia, a atacar, ¿no? Pero creo que le jugó en contra, y sobre todo porque Noboa no cayó en las provocaciones, ¿no? Eso fue lo interesante, él se portó muy estoico frente a todas las provocaciones, respondió sobre el tema de su familia, respondió sobre el tema de Noboa Trading, ¿no? Pero con calma, nunca perdió los estribos, y esta señora sí, ¿no? Esta señora sí, porque venía con ese espíritu al debate, ¿no? Y en cuanto a Rafael Correa, creo que todos sabemos que esta señora es absoluta y totalmente dependiente de la figura de Rafael Correa, por eso es candidata. La Revolución Ciudadana tiene muchísimos mejores candidatos que ella, ¿no? Muchísimos mejores, nos gusten o no nos gusten, ¿no? Votemos o no votemos por la Revolución Ciudadana, hay gente, hay cuadros mucho mejor preparados que esta señora, pero esta señora lo que se evidencia es que es absolutamente dependiente y
leal a Rafael Correa y que en caso de ganar, quien gobernará será Rafael Correa. Eso es más que obvio, y que lo que buscarán a toda costa y con la manipulación de las instituciones que puedan realizar, porque ya lo vemos, están dispuestos a todo. En el chat de los ligados se evidencia claramente su intención de cooptar nuevamente las instituciones, ¿no? Si es que es gobierno, probablemente la agenda de impunidad sea la que se imponga para que pueda volver este individuo y otros más prófugos de la justicia por corrupción, ¿no? Y para el cual esta señora es simplemente una herramienta para lograr eso. Y que la deja como una mujer sin su propia agenda, sin su propia intención de gobernar, sino gobernar para terceros. Y gobernar para terceros que lo que pretenden nuevamente es una agenda de impunidad, Miguel. Ahora, otro de los temas que dejó inquietudes se relaciona con el tema dolarización. El presidente le repitió que Luisa desdolariza y que incluirán los ecuadólares en la economía ecuatoriana, que ellos han hablado. Dos asambleístas, Paola Cabezas y Gisela Garzón, hablaron de eso. Incluso insistieron en la moneda fraccionaria, si ahí está Eloy Alfaro, Dolores Cacuango, pero esa moneda fraccionaria sirve en el Ecuador. Si uno va a Ipiales o a Piura, no le cogen. Entonces, aquí hay que estar claros: o se fortalece la dolarización o se camina hacia una desdolarización, Arturo. Miguel, es que esto es un tema importantísimo porque más allá de la retórica que puede utilizar el correísmo y la candidata para un poco intentar minimizar la preocupación que tenemos todos acerca de qué puede pasar con el dólar en caso de un gobierno del correísmo, es que el correísmo es un partido populista, ¿no? Un movimiento político populista. Y los populismos, ¿no? Dentro de todas sus características que lo rodean, una de las principales es la construcción de redes clientelares. Y la construcción de redes clientelares se da justamente a través de la entrega de dinero por parte del gobierno, ¿no? Para alimentar estas redes clientelares y tener los apoyos que se necesitan para ganar las elecciones y mantenerse en el poder. Y para mantener estas redes clientelares, si no hay dinero, la cosa se dificulta, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace Maduro, por ejemplo? Maduro lo que hace es imprimir billetes y punto, ¿no? Por eso tienen la inflación que tienen y por eso viven en la miseria muchos venezolanos y por eso huyen, ¿no? Y por eso vienen a Ecuador y ahora si gana González serán perseguidos además. Y que justamente dentro de la esencia de los populismos está la posibilidad de jugar con la moneda, ¿no? Lo cual el dólar se los impide. Para el populismo correísta, el dólar es una camisa de fuerza y evidentemente van a hacer siempre todo lo posible para evadir esa camisa de fuerza o para librarse de esa camisa de fuerza, ¿no? Entonces, que hayan hablado en la Constitución de que la moneda oficial va a ser el dólar, no tiene nada que ver, porque lo que debe hacerse es prohibirse medios paralelos de pago. Eso es lo que debe hacerse. Es muy fácil desdolarizar cuando en lugar de pagarle a los proveedores del Estado, por ejemplo, se dice, ya no te vamos a pagar en dólares, te vamos a pagar en estos ecuadólares que no existen, ¿no? Solo son electrónicos. Y luego cuando el proveedor quiera pagar con ecuadólares de alguna otra cosa, pues empieza el proceso de desdolarización. Es muy fácil y se lo puede hacer sin ningún problema cuando no hay esta prohibición de utilizar medios alternativos de pago. Claro, y eso siembra nerviosismo en un tema que es muy delicado, extremadamente delicado, como es el manejo de la economía, la dolarización, y más aún cuando han hablado, como el candidato vicepresidencial, el compañero de fórmula, tomarse recursos del Banco Central del Ecuador, generar ecuadólares que no tienen respaldo. El Ecuador no emite billetes, no emite moneda.
Exactamente, Miguel. Y está clarísimo, todos se han opuesto a la dolarización, el vicepresidente escribió un paper en contra de la dolarización incluso, ¿no? Entonces que vengan a decirnos ahora que no van a desdolarizar, nadie les cree, ¿no? Esto es clarísimo que por ser una organización populista les estorba el dólar, porque no pueden gastar con los niveles que gastaban en la supuesta década ganada, porque los precios de los commodities son otros, ¿no? La situación económica del Ecuador es totalmente diferente. Entonces, claro, el dólar es un estorbo. El dólar para el correísmo populista es un estorbo, y todo el tiempo que gobiernen ellos o permitir que ellos gobiernen pone en peligro también el dólar. Bien, al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia sobre su lectura respecto del debate presidencial del domingo último. Arturo, muy amable. Gracias, Miguel, un abrazo. Un abrazo. 7:49 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego volvemos. Diálogo previsto con el señor superintendente de bancos, economista Roberto Romero. Temas de interés, no solo lo que se está investigando en el ámbito penal, la arrogación de funciones de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, sino también las tareas que cumple una institución técnica de vigilancia, de auditoría, de intervención y control en el sistema bancario y financiero del Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresamos.